Dice el Señor en Romanos capítulo 8, verso 1: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es un gusto y una bendición que tengamos esta nueva oportunidad de compartir de parte de nuestro Dios mensaje celestial. Y es una bendición que podamos estar comenzando una nueva semana, pero también una semana de nuevas reflexiones. Y Dios mediante, a partir de hoy y hasta el próximo domingo, compartiremos la temática Viviendo en el Espíritu. Y es mi deseo, y por encima de eso también, claramente es el deseo de Dios de que tú puedas vivir una nueva vida mediante el Espíritu. Y una nueva vida en el Espíritu para un hijo de Dios es una vida de victorias, que más allá de que tenga que enfrentar dificultades, necesidades, diferentes conflictos y crisis que vivimos en este mundo de pecado, de decadencia y corrupción, no obstante, el Dios del cielo envía poder por medio de su Espíritu Santo para que podamos vivir una vida como vencedores, siempre tomados de la mano de Jesús. Y queremos analizar en estos días qué significa vivir por medio del Espíritu de Dios, de qué maneras Él obra en nuestra mente, en nuestro corazón, a través de nuestras obras. Y aquí en Romanos capítulo 8, verso 1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y estar en Cristo Jesús, como dice la primera parte de este versículo, significa de que tú ya has aceptado a Jesús como tu Salvador. Tú ya has conocido y entendido de que Jesús vino a este mundo para entregar su vida en la cruz, para darte vida eterna a ti, para perdonar tus pecados. Y ahora tú has decidido, mediante un compromiso, ser uno de sus discípulos, de prepararte para el reino de los cielos, buscando siempre su fortaleza. Vivir en Cristo Jesús define aquí Pablo en este versículo 1 del capítulo 8, que son aquellos que andan no conforme a la carne, sino que andan y viven conforme al Espíritu de Dios. El mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva vida regenerada, en este caso por medio del Espíritu Santo. Jesús obra a través de su Espíritu en tu interior, renovando tus pensamientos, cambiando tus palabras, guiándote en nuevas decisiones, ayudándote a obrar siempre conforme a la voluntad y a los principios de Dios. Es por ello que el apóstol Pablo pone el énfasis en esa nueva vida en Cristo, en que las cosas viejas pasaron, aquellas cosas, aquellas vivencias, aquellas acciones que vivíamos estando en este mundo de pecado, aunque vivimos aún en el mundo, pero no vivimos conforme a los ideales que este mundo de corrupción te presenta, sino que todas las cosas son hechas nuevas para un hijo de Dios, conforme a los planes y a los propósitos de nuestro Padre Celestial. Como ya leímos en Romanos capítulo 8, verso 1, el texto central de hoy: ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú te puedes sentir libre si vives y andas conforme a los principios de Dios, manifestados por medio de su Espíritu en tu vida. También Pablo lo dice allí en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne. Y aún más en el verso 17, el apóstol Pablo dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Es por ello, mi querido amigo, mi querida amiga de Jesús, que el Señor, el Dios del cielo, el Padre eterno, te invita y te hace un llamado a aceptar a Jesús en tu vida, a poder vivir en Cristo Jesús una nueva vida,
andando y viviendo no según los deseos y los criterios de este mundo de pecado, sino viviendo y andando conforme al Espíritu de Dios. Es mi deseo y oración que en este día le permitas al Espíritu de Dios morar en tu corazón. Que Dios te bendiga.